con el fin de que sigas considerando de qué manera es que el Cristo de gloria puede formarse en ti y puede manifestarse a través tuyo. Seguiremos mirando de qué manera el Cristo en la persona del Señor Jesús llegó a este mundo a través de una línea, de una genealogía con muchos tropiezos, con muchos baches, con muchas dificultades, como seguramente han existido en tu vida. Vamos pues a continuar. Leemos en el relato del Evangelio de Mateo, donde está la genealogía de Jesucristo, que Rahab de Jericó, aquella valiente mujer que ejercía la prostitución, engendró a Booz. Booz es hijo de esta señora que es de Jericó, que no es de Israel, que era prostituta. Muy bien. Booz, a su vez, se casa con Ruth. Bueno, vamos a ver entonces este señor que es hijo de una prostituta o ramera de Jericó, ¿con quién se casó? Vamos a ver quién es Ruth. Leemos que Ruth se une al pueblo de Israel y cambia a su Dios en el cual se había criado y al cual había adorado, el Dios de su pueblo. Ruth es moabita y su Dios era Quemos. Ahora se está acercando al Elohim de Israel. Bien, entonces, si Ruth era moabita, ¿quiénes eran los moabitas? Bueno, los moabitas, junto con los amonitas y los israelitas, son 3 tribus hebreas de la rama aramea que conforman la raza semítica, los descendientes de Sem. Los descendientes de Sem se riegan por varias partes del mundo y la rama de Aram o aramea la conforman estas 3 tribus: Moab, Amón e Israel. ¿De dónde salen Moab y Amón? Bueno, ya sabemos de dónde viene Israel. Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob Dios cambia su nombre y él es Israel. Muy bien, él tiene sus hijos que son los patriarcas y allí salen, ya sabemos, de Israel. Moab. Abraham recibió de Dios la comisión que dejara su tierra en Ur de los Caldeos y su parentela, o sea, que se separara del entorno donde se había levantado en medio de la religión y de la cultura de los sumerios y los caldeos, y dejara también toda su familia. Taré, el padre de Abraham, había tenido 3 hijos. Había tenido a Abraham, había tenido también a Harán y otro hijo que se llamó Nacor. Muy bien. Su hijo Harán murió después de haber dejado como fruto a su hijito Lot. El abuelo Taré,
entonces tomó o prohijó a Lot, su nieto, porque había muerto su padre Harán, y salió con ellos hacia Canaán. Salió con Abraham y salió con su nieto Lot. Cuando Abraham recibe el llamamiento de separarse de la tierra y la parentela donde estaba, él lo hizo llevándose a su sobrino, siguiendo el ejemplo de su padre. O sea, no cumpliendo cabalmente con la comisión de Dios, que era dejar su parentela. Se quedó con su sobrino Lot. Su sobrino Lot pues le significó muchas dificultades. Es un conflicto pues porque no tenía una raíz santa esa acción. Él había desobedecido. Entonces, el sobrino Lot fue tomado prisionero y Abraham tuvo que meterse en tremenda lucha, tremenda guerra. Dice la escritura que él era un hombre riquísimo, con los hijos de los esclavos que habían en su casa, con los hijos de sus esclavos, organizó un ejército. No lo hizo con sus hombres trabajadores, sino con los hijos de sus esclavos. Y organizó un ejército y con ese libertó a Lot. Pero Lot prosperó mucho económicamente al lado de su tío, al punto que se tuvieron que separar. Y Lot terminó viviendo en la llanura de Sinar, donde están las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adama y Zeboim, que se hicieron después proverbialmente famosas por la destrucción y la lluvia de fuego y azufre sobre ellas. Muy bien, de ese tema no vamos a tratar ahora, simplemente que cuando los mensajeros de Dios sacaron a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas de Sodoma, entonces la mujer, a pesar de su advertencia de no mirar hacia atrás, terminó convertida en una estatua de sal, y allí quedó solamente Lot con sus hijas. Había dañado tanto sus costumbres, ya no tenía mucho de aquello que había recibido positivamente, habiendo sido levantado por un patriarca como Abraham, y entonces salió de Sodoma llevando sus utensilios de primera necesidad, dentro de los cuales llevó, por supuesto, una buena cantidad de licor. Y es así como sus hijas, al ver que la ciudad donde vivían había sido destruida, dijeron: todos los hombres que teníamos allí potencialmente podrían ser sus esposos, y los padres de sus hijos todos murieron, entonces vamos a quedar sin fruto. ¿Qué hicieron las hijas de Lot? Embriagaron a su padre y estuvieron con él, se allegaron a él y fueron preñadas por un Lot borracho. Y esta relación monstruosa y pecaminosa trajo como fruto 2 hijos que son las cabezas de los padres, son las cabezas y padres de estos pueblos: Ben-Amí o Amón y Moab. Esto fue lo que se logró separándose de Abraham y aprendiendo de la cultura
de esta gente de esa llanura. Entonces, este es el origen del pueblo de Moab. Entonces, ya sabemos, se une el hijo de la ramera, que es Rahab, con Ruth, que es descendiente de Moab, quien nació fruto de una relación de incesto en medio de una embriaguez, de una borrachera de Lot con su hija mayor. Con su hija menor, pues produce otro pueblo que, pues, por supuesto será a futuro otro dolor de cabeza. Finalmente, después de esa tatarabuela y esa bisabuela, viene al mundo el rey David, el cantor de amores, el salmista, el adorador, varón conforme al corazón de Dios. El rey David también va a contribuir por medio de la continuación de su hilo genealógico con la manifestación del que será el Cristo o el Mesías. David fue el padre del rey Salomón. Salomón nació de una relación de David con la esposa de uno de los oficiales de su ejército, con una mujer casada, o sea, fruto de adulterio y de fornicación. Entonces él se une a esta mujer y su marido, que es hitita, pues indirectamente muere por decreto del rey para él poderse quedar con su mujer, para ocultar el pecado del embarazo que iba a evidenciar este acto vergonzoso. Él trató de que este valiente se allegara a su mujer en tiempo de guerra, pero él no lo hizo. Entonces el rey David lo manda al frente de batalla en condiciones donde con toda seguridad va a morir. Y así fue. Y entonces David queda con Betsabé y finalmente puede engendrar a Salomón. Como te puedes dar cuenta, pues cada vez más complicada la genealogía, el pasado, la historia, para que se manifestara el Cristo de gloria. Literalmente estamos leyendo el Evangelio de Mateo. El Evangelio, quizás el único libro del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento escrito en hebreo. Se conoce como el escrito de Matitiyá. Entonces podemos acercarnos a estudiar esa genealogía y encontrar toda esa problemática que ahora la estamos traduciendo a tu vida, a la mía, a nuestra pasada manera de vivir, para que nos demos cuenta que cuando Dios tiene un propósito, lo saca adelante a pesar de la bajeza, de la vileza, de la incapacidad de creer o de actuar correctamente de cualquiera de nosotros en un momento dado. El punto es, vamos adelante
a lo perfecto. No nos vamos a quedar en la condición caída, cualquiera que haya sido. Vamos a parar por hoy y mañana continuaremos. Ya para todo.